Veamos este otro problema sobre superposición. Dice que una cuerda de 3 metros de longitud y densidad lineal de 0.0025 kilogramos sobre metro está sujeta por ambos extremos. Una de las frecuencias de resonancia es 252 Hz. La siguiente frecuencia de resonancia es 336 Hz. ¿Qué armónico corresponde a los 252 Hz? Calcule la frecuencia fundamental y la tensión de la cuerda. Bien, estos dos datos de longitud y densidad lineal los utilizaremos para calcular los últimos valores, la frecuencia fundamental y la tensión de la cuerda. Por el momento hay que recordar que la frecuencia de cualquier armónico se puede calcular como n veces la frecuencia fundamental, es decir, la frecuencia 1, la primera frecuencia, donde se forma el único antinodo. Sabemos dos frecuencias, la que sucede a 252 y dice la siguiente frecuencia, que sucede a 336 Hz. Bien, entonces acá simplemente vamos a hacer una división. La primera frecuencia, que es 252 Hz, no sabemos qué armónico es el que se forma, le voy a poner N1 nada más, solamente para identificar que corresponde a esa frecuencia, no es el primer armónico, por la frecuencia fundamental. Ahora voy a dividir acá entre 336 Hz y acá entre N2, que es los armónicos que se forman a esa frecuencia, no es el segundo armónico, por la frecuencia fundamental, que es la misma. Como es la misma frecuencia fundamental, voy a eliminar acá y nos quedaría que N1 sobre N2 es igual a 252 sobre 336. Esto es igual a decir a 3 cuartos. Bien, como los armónicos solo pueden ser enteros, y si nos damos cuenta acá en esta división, tenemos los armónicos que se forman para esta frecuencia y los que se forman para esta frecuencia. O sea que N1 corresponde a 3 antinodos y N2 corresponde a 4 antinodos. Entonces, para la frecuencia de 252 Hz tenemos 3 antinodos y para la de 336 Hz tenemos 4 antinodos, como corresponden, porque dice que la frecuencia de 336 es la siguiente después de 252, obviamente tenemos 3 antinodos y la siguiente se forman 4. Ya tenemos entonces los números de armónicos que se forman. Calculemos entonces la frecuencia fundamental y la tensión de la cuerda. Para la frecuencia fundamental tenemos una fórmula que nos dice que n veces la velocidad de propagación entre 2 veces la longitud me sirve para determinar esa frecuencia, cuando n es igual a 1. Es decir, que la frecuencia 1 es igual a simplemente la velocidad de propagación entre 2 veces la longitud de la cuerda. Primero voy a calcular cuánto sería la velocidad de propagación. Bien, ahora que ya conozco cuáles son los armónicos para las dos frecuencias, puedo volver a aplicar la ecuación de la frecuencia fundamental, que sería esta. Entonces la frecuencia n es igual a n veces la frecuencia 1. Aquí puedo conocer cuánto vale la frecuencia fundamental. Sería que f1 es igual a la frecuencia que nos dan entre el número de antinodos que se forman. 252 entre 3. 252 Hz entre 3. Esto nos daría igual a 84. Esta es la frecuencia fundamental. Si hacemos lo mismo con la otra frecuencia, que serían 336 entre 4, esto nos tiene que dar el mismo resultado, ¿verdad? Efectivamente serían 84 Hz. Esta es la frecuencia 1, definitivamente. Y ya tenemos entonces cuál es la frecuencia fundamental y lo que hace falta es encontrar la tensión en la cuerda. Para ello voy a encontrar primero la velocidad de propagación, que puede ser el producto de lambda por f. Bien, la longitud de onda la puedo encontrar como 2 veces L sobre N, y esto por la frecuencia. Bien, voy a escribirlo de esta forma.
2 veces L, que sería 2 por la longitud de la cuerda, que son 3 metros, entre el número de antinodos. Voy a colocar aquí 3 para utilizar la de 252 Hz, y aquí nos quedaría que es igual a 504 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad de propagación. Ahora necesitamos calcular la fuerza de tensión. Entonces ocupamos ahora la raíz de la fuerza de tensión entre la densidad. Bien, y de acá pues simplemente sería la velocidad de propagación al cuadrado por la densidad igual a la fuerza de tensión. Entonces la fuerza de tensión es igual a 504 al cuadrado por 0.02, vamos a ver, 0.0025. 0.025, y esto nos daría que la fuerza de tensión es igual a 635.04 newton.